utilizaría estos tres adjetivos. Es seria, muy dura, muy lúcida, siendo al mismo tiempo una novela llena de ironía, ¿no? Llena de una forma muy interesante de poesía también en ciertas imágenes. Sintetizarla es difícil, además me explica en este momento, me lo explicó hace un rato, la misma Teresa, que esta novela que vemos en una edición, yo la leí en una edición de 328 páginas, en realidad en la edición peruana tiene 592. Perdón, pero 500 son, o sea, 200 páginas más en la edición integral. Entonces una novela, no digo una novela total, pero una novela que tiene una historia amplia, detallada, sumamente articulada, construida con hechos, anécdotas, pensamientos, imágenes, manejo del idioma, ¿no? Bueno, y entonces yo puedo pensar que la primera cosa que se necesita evidenciar ahora es de qué habla esta novela, ¿no? Porque al fin y al cabo yo la leí, pero quizás ustedes todavía no, si bien la recomiende sincera y profundamente. La novela tiene una historia que, como toda historia de una novela, se puede sintetizar en una línea, ¿no? 100 años de soledad uno lo sintetiza en una línea, la historia de una familia larga, 100 años, punto. En este caso, en Nada que declarar, es la historia de dos mujeres, Silvia y Diana, la una, Silvia, contando la historia de Diana. ¿Y cuál es la historia de Diana? Es la historia de una chica peruana llevada a Europa con la trata de las mujeres esclavas destinadas a la prostitución a Alemania. Esta, o sea, la historia de Diana, es la historia de Diana es la historia que Silvia, otra mujer peruana, pero perteneciente a otro ambiente, a otro mundo, un mundo alfabetizado, culto ya desde el principio peruano, puede contar. Ella, Silvia, tiene las palabras, tiene la escritura para escribir la historia que Diana, prostituta, que ha conseguido liberarse, ¿no?, de la esclavitud sexual, quiere contarle a Silvia para que se configure una suerte de nunca más, o sea, para que otras chicas peruanas, no peruanas, leyéndola, sepan no entrar en una historia de este tipo, porque saben captar las señales de cómo se arma. Entonces, en ese sentido, es una historia dura, porque la historia de un destino de este tipo, una chica sumamente joven, atrapada por los ojos verdes del novio del cual ella se enamora y que después se revela el proxeneta, que estaba en el Perú justamente buscando a jóvenes, jovencísimas, adolescentes, para capturarlas con esta mirada de seducción, hacerle pensar en un amor y sobre todo hacerle pensar en la posibilidad de mejorar su propia vida viajando a Europa. Y después de 4 días, 5 días, una semana de esta historia de amor aparentemente maravillosa, se abre el infierno, ¿no? El infierno en un minuto, en el momento en que la chica baja en Alemania, repentinamente el Mr. Hyde, el monstruo, ¿no?, que estaba dentro de la persona, se revela y ella se encuentra enjaulada. Enjaulada además de un edificio. Es sumamente importante este tema del edificio tal que cruza el libro, porque es un edificio paradigmático de toda la trata y la esclavitud sexual. Es un edificio que está a la salida de la estación de una ciudad importante, importantísima, rica, riquísima de Alemania, cultísima, Düsseldorf. A la salida de la estación existe este edificio para prostitutas, ¿no?, con 100 ventanas numeradas de 1 a 100, 1, 2, 3, en cada una de las ventanas una chica que tiene que exhibirse, ¿no?, a la mirada obscena, ¿no?, de todos, ¿no?, tanto los potenciales clientes como de todo el mundo que con el tren cruza, ve y lo ve todo, ¿no? Y entonces también la construcción de este edificio con estas 100 ventanas es para mí una construcción real y simbólica, ¿no?, el lugar en donde
el infierno acontece, ¿no? Pero construido por los humanos y además legalizado, porque me imagino que toda la historia corresponde al hecho de que en Alemania, creo que en 2001, se legaliza la prostitución. La ley, por lo que entendí, era una ley hecha para las mujeres, para consentir a la mujer seguros, derechos, etc. Y que de hecho se revela una ley que solamente facilita y facilitará a los proxenetas, que así tendrán campo libre para una actuación descarada, evidente, bajo el marco de la ley, ¿no? Con toda evidencia todo esto se exhibe. Y Diana termina en una de estas ventanas, me parece la 31. Es su ventana, ¿no? Desde esta ventana ella mira el mundo, este primer mundo, este mundo rico, activo, y que a la vez la ve a ella, ¿no? En esta ventana, en esta condición también de exhibición de su propio cuerpo. Y esta exhibición del cuerpo a través de la ventana, el cuerpo de Diana, en ningún momento provoca alguna sensación de escándalo en nadie de quien asiste a este espectáculo. Hasta hay muchos datos en este libro que corresponden también a una investigación sobre la trata de mujeres y sobre el tema de la esclavitud sexual. Datos obviamente espeluznantes y que Teresa detalla con implacable regularidad y constancia a lo largo de todo el libro. Y un dato entre los miles es, por ejemplo, una entrevista hecha en Alemania a los alemanes, creo que bastante recién, habla de un 80% de alemanes que considera la prostitución un fenómeno absolutamente normal, que en ningún momento se pregunta qué hay detrás, ¿no? Esta evidencia que nadie ve o quiere ver, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la historia de Diana. Entonces la novela se focaliza fuertemente en la persona y personalidad, además de la historia específica de Diana, de esta chica sumamente joven que se encuentra en este infierno. Y la historia de Diana será la historia de una mujer muy joven que trata salir de este infierno. A este punto encuentra Silvia. Silvia es la protagonista de otra novela de Teresa, una novela que todavía no he leído, que se fija muchísimo en el personaje de Silvia, mientras que en la novela nuestra, Nada que declarar, Silvia es personaje paralelo, de la cual sabemos mucha parte de su propia historia, sin ser el personaje principal, ya que el personaje principal es el de Diana. Bueno, se encuentran las dos mujeres, no les quiero contar demasiados detalles, tampoco revelarles hasta el final cómo se soluciona toda esta historia, porque siendo una historia tiene un principio y un fin, y esto quiero dejarlo un poco en suspenso, pero se encuentran las dos mujeres. En el momento del encuentro, lo que quiere Diana de Silvia es que Silvia pueda escribir su propia historia. Entonces la historia que Silvia recoge y va a escribir se conforma como una historia que es un testimonio, el testimonio de Diana, escrito por Silvia. Y inútil decirles que cuando profesora evidentemente tengo mis vicios, y entonces los vicios en este caso aparentemente soportables son los de buscar relaciones. Para mí la literatura, la gran literatura, siempre está hecha de relaciones con la biblioteca, de dónde viene. Un gran libro tiene que tener una historia, un gran escritor tiene que haber sido anteriormente un gran lector, porque la gente que escribe sin haber leído, bueno, cada uno de nosotros entonces podría ser potencialmente un escritor, cada uno de nosotros tiene una historia. El tema es que no todos nosotros tenemos una biblioteca, no tenemos la capacidad, la voluntad, a veces el tiempo en otras, de ponernos tan adentro en este diálogo con la historia de la propia cultura que se realiza a través de la lectura. Y entonces este libro se abre muchas ventanas con otros respecto de otros libros. Y al respecto del tema testimonial, en la forma que le estaba comentando, o sea, de una mujer que recoge la historia de otra, dándole a la mujer analfabeta, Diana, la palabra, Silvia, este tipo de
modelo de relación es muy fuerte y característico de la literatura hispanoamericana, porque la literatura testimonial en América Latina nace y se celebra con el célebre libro de un cubano que es Miguel Barnett, que nos cuenta, que se titula Cimarrón. No sé si ustedes ya han tenido la ocasión de escuchar de este libro importantísimo en América Latina, que funda toda la tradición de la literatura testimonial, en donde el escritor alfabetizado y antropólogo Barnett recoge el testimonio del esclavo africano, cubano de 100 años, que no solo es viejo, sino realmente analfabeta, pero que durante toda su vida, este siglo de vida, ha vivido toda la historia cubana, desde la esclavitud hasta la libertad, pero no puede contarla porque no consigue escribirla, ¿no? Y entonces no puede hacerla circular, ¿no? Tiene solo el cuento, la palabra oral, pero le faltando la escritura, le falta la posibilidad a su historia de difundirse. Entonces hay un modelo canónico enorme, y esta modalidad de hacer testimonio es profundamente latinoamericana, ¿no? Es importantísima para la escritura desde los márgenes, ¿no? Promocionada por la gran literatura hispanoamericana. Entonces a mí yo veo, después Teresa me dirá, yo veo esa, no es problema, es cuestión de inspiración, veo una genealogía importante y sólida, ¿no? Detrás de la novela de Teresa. Quizás ella lleve todo este testimonio a un nivel sumamente ficcional, ¿no? Tanto Silvia como Diana son personajes ficticios. En el caso de Barnett eran dos personajes reales. Pero a mí esto me parece poco importante, porque los personajes de Teresa, Silvia y Diana son dos personajes profundamente paradigmáticos. O sea, son la síntesis de todas las infinitas mujeres reales que han padecido, vivido esa misma historia, y de las muchas mujeres reales que tratan de hacer algo de manera solidaria, sin haber tenido esa misma historia, pero sí para decirla, para que circule, para que se denuncie al fin y al cabo. O sea que veo mucha componente también en términos de denuncia de un fenómeno que como la esclavitud sexual, que en la novela de Teresa asume realmente un peso para nosotros los lectores moral irrevocable, ¿no? Es como si tú por primera vez, tú también, que has pensado tú como mujer, haberte implicado siempre en toda esta parte de la historia humana más trágica, pero es como si tú la vieras aquí profunda y definitivamente por primera vez, porque ves realmente el recorrido real de una persona, como te lo puede comentar una novela. El texto está ambientado básicamente en Alemania, se realiza en 2006, entonces es una época sumamente reciente, en una época otra vez que tiene cierta perspectiva simbólica, porque es la época del Mundial de Fútbol, entonces gran excitación, gran número de clientes, ¿no?, que pasan por Alemania. Creo que Alemania en ese Mundial salió tercera, lo ganó creo que Italia con Francia, ¿no? Y entonces el tema de esta excitación tremenda por el Mundial, entonces gente que se mueve, turistas como acá para la Expo, sí, con el detalle que la sola Düsseldorf, junto con este río de turistas, de gente que se mueve, el número de las prostitutas sube de 40.000 personas más para abastecer esos turistas de primer mundo que se mueven con dinero, facilidades, para alimentando ulteriormente este tráfico, ¿no? Entonces estamos en una súper contemporaneidad y muy cercano, tanto en el tiempo como en el espacio, con esta historia. Y entonces esto quiere decir que están perfectamente representadas en estas novelas, junto con la historia específica de dos mujeres, la historia también vista desde dos lugares diferentes, dos miradas, desde Perú y desde Alemania, desde América y desde Europa. Estos personajes son capaces de sintetizar en su propia mirada un juicio, a veces críticos, a veces no crítico, porque cuando Diana piensa en el Perú, piensa en una patria pobre,
A un cierto punto ella dice, creo, una frase de este tipo, que la escuela en donde ella estaba cuando vivía en el Perú, había más niños desnutridos que instruidos, ¿no? Entonces está bien clara la condición de la que se viene, que en parte justifica este sueño de amor y de mejora de su propia vida, pero al mismo tiempo es una patria profundamente querida, en la patria de la familia, de la madre, de los afectos, de los cariños de su propia infancia. Entonces juicio crítico, pero al mismo tiempo nostalgia, añoranza, deseo de poder volver en condiciones más accesibles a este mundo. Al mismo tiempo, la mirada hacia Alemania, primer mundo, paradigma del primer mundo, entonces no es un juicio exclusivamente antropológico sobre Alemania, ¿no? Es Alemania, Europa, y mundos primeros, donde circula cultura, riqueza, medios y todo. En parte es un juicio severísimo, porque en este mundo se permite y se alimenta este tráfico infame de mujeres. Al mismo tiempo es un juicio que yo por lo menos lo percibí como no un juicio definitivamente agresivo en contra ni de Europa ni de Alemania, porque hay algo en la mirada del escritor migrante que creo que tiene que ver con cierta forma de gratitud por estas nuevas patrias, que en fin y al cabo, si bien en una compleja manera, pero te acogieron. Entonces Silvia, no Diana, es evidentemente, Silvia es la portadora de esta mirada que al fondo tiene formas de gratitud para ese lugar que la acoge, le permite hacer lo que hace, es traductora, etc. Pero al mismo tiempo, bien lúcida es la mirada de Silvia en un juicio severo sobre los males, ¿no?, del mundo europeo y alemán en este contexto. Una frase, esta historia, la historia de la vida de Silvia y de Diana, se cuenta a través, como le decía, de una amplia información que el texto da en forma detallada sobre el tráfico sexual en el mundo. Entonces están convocadas todas las mujeres posibles, desde las ucranianas, desde las chicas rusas, el mundo asiático, Filipinas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esparciendo cifras, datos, imágenes espantosas sobre la prostitución forzada de mujeres, niños, niñas y adolescentes, saco este ejemplo de los muchos, cuando leo que en el despacho del UNICEF se informaba de las meretrices púberes de la ciudad de